Gloria a Dios. Bien, Dios bendiga a todos mis hermanos y mis hermanas. Dios bendiga a toda la comunidad cristiana. Y Dios también bendiga a todos aquellos que van a hacer hoy su esfuerzo para meditar en esta palabra juntamente con nosotros, para seguir aprendiendo un poquito más acerca de la voluntad de Dios que quedó establecida a través de este libro que conocemos como Biblia. Hoy vamos a seguir meditando en el tema de el matrimonio. Ya hace tiempo recuerdo que hablamos un poco del matrimonio, hablamos de divorcios y no recuerdo de qué otras cosas hablamos, pero vamos a seguir hablando del matrimonio porque es muy importante. Del matrimonio, a partir del matrimonio hay muchas cosas que tenemos que aprender. Hoy vamos a empezar leyendo en el libro de los Efesios, capítulo 5. Voy a leer a partir del verso 21 hasta el verso 31. Dice así la palabra del Señor: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre su padre y su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Bien, esto es lo que está establecido para los matrimonios. Tiene que haber voluntad de ambas partes, primeramente, en el temor a Dios, sabiendo de que todo lo que hagamos, pues un día le vamos a dar cuentas a Dios. Entonces, en cuanto al matrimonio, tanto la mujer como el hombre debe de vivir la parte que le toca conforme a la voluntad del Señor. Primeramente vemos que el matrimonio
que Dios estableció es de un hombre, figura de Cristo, y de una mujer, figura de la iglesia de Cristo. Ese es el matrimonio. La mujer tiene que aprenderse a sujetarse y obedecer a su marido. Y el marido tiene que aprender a cuidar y a respetar a su esposa y a cuidarla como Cristo cuida a su iglesia. Entonces estamos en un tiempo tan complicado y así está escrito que va a ser. Dice la palabra que la maldad se va a multiplicar a tal grado de que el amor hacia nuestro Dios se va a enfriar. Ese temor hacia nuestro Dios, ese respeto a su palabra, se va a enfriar. Y es lo que estamos viendo en estos momentos, lo que estamos viviendo. Ya el matrimonio o el casamiento de dos personas, pues ya se modernizó y en este tiempo tanto las autoridades como algunos movimientos creyentes pues ya se están modernizando, ya están haciendo matrimonios entre dos mujeres y entre dos hombres. Y todo esto tiene que pasar porque el Señor dijo que cada día la mente del hombre iba a estar más entenebrecida, cada día por la dureza de su corazón va a perder la cordura. Dice la Escritura, van a deshonrar sus propios cuerpos porque van a hacer cosas contra naturaleza. Imagínense el matrimonio entre dos mujeres. ¿Qué tanto van a hacer dos mujeres? Y lo más triste del caso es que pues ya las autoridades están permitiendo esto, incluso de que se les den niños para criar. Entonces, bueno, estamos hablando aquí de dos cosas diferentes. De lo que hace la autoridad humana y de lo que está establecido en las Escrituras. Son dos cosas diferentes, no las vamos a revolver porque nos vamos a meter en problemas. Esta palabra, lo que aquí está escrito, vamos a leer, mire. Ahorita vamos a regresar por aquí. Busca aquí en la carta de Timoteo. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3. Voy a leer
verso 16 y verso 17. Recuerden, para los que quieran meditar con nosotros en esta palabra, que no es nuestra intención señalar a nadie, no es nuestra labor, no es nuestra intención juzgar a nadie, no somos jueces. Nosotros solamente creemos que en esta palabra o en este libro se encierra la palabra de Dios. Y como creemos en Dios, pues leemos este libro y tratamos de enseñarnos a través de este libro. Y compartimos con los que tienen también la intención de prestar su tiempo para que junto con nosotros meditemos en esta palabra. Pero no es nuestra intención señalar a nadie. Cada quien va a tomar lo que quiera tomar, si quiere tomar algo. Voy a leer en su capítulo 3 de la segunda carta de Timoteo, versos 16 y versos 17. Dice la palabra del Señor así: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, aclaro, esta palabra es para el que es de Dios, porque Dios está preparando a los que son de Él. Porque la Escritura dice que Cristo va a regresar a este mundo por segunda vez y viene por su iglesia, la que estábamos leyendo, que es la figura de la mujer, que Él mismo se la está preparando como una iglesia sin mancha y sin arruga. Él va a venir por ese pueblo, por esa persona que se prepare, llámese hombre, llámese mujer, que aprenda a ser perfecto y que esté haciendo las cosas buenas delante de Dios. Para eso es esta palabra. Dice que esta palabra es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir a el que es de Dios. Entonces, por eso les decía yo, una cosa es para los que creemos que somos de Dios, para el que cree que es de Dios, es esta palabra. Ahora, para el que no es de Dios, bueno, pues hay leyes humanas que son muy diferentes a lo que aquí está escrito. Aquí en las Escrituras dice que cuando Dios crea al hombre y se da cuenta de que pues nada más estaba el hombre, estaba solito y todos tenían sus parejitas, Dios dijo, le haré una ayuda idónea, alguien parecido a él para que lo ayudara. Y dice que duerme al hombre y le extrae una de sus costillas y de esa costilla hace a una mujer. Esa es la figura del matrimonio. Del primer hombre y la primera mujer de acuerdo a las Escrituras, o sea, de acuerdo a este libro. Ese es el matrimonio que Dios hizo porque Dios le trajo la mujer a Adán para que no estuviera solo. Y eso es lo que le recuerda
al pueblo de Israel cuando le comienzan a decir, ¿y tú qué piensas? Porque Moisés permitió que se divorciaran. Y él les recuerda que no han leído que desde el principio Dios hizo varón y, y hembra los hizo. O sea, para Dios pues no hay matrimonio. Cuando alguien se casa, se debe de pensar que la unión que Dios hace es para siempre. Ese es el matrimonio. Por eso hay muchos candados para el matrimonio. No hay permisión para el divorcio. Solamente puede haber divorcio o separación cuando una de las dos partes se va al adulterio. Entonces fíjense que ahorita está muy de moda, ya no hay temor de Dios con respecto a la unión de un hombre y una mujer. No, ya como animalitos, solamente satisface sus deseos sin nada que los comprometa porque no quieren compromiso. Solamente es un rato nada más. Aunque tengan esposa, esposo, no importa. Simplemente un rato ya está, no hay ningún problema. El mundo vive de esa manera. Los adultos pues también le han hecho un gran daño al matrimonio porque no, ya le perdieron el respeto que deberían de tener. Ya el hombre pues ya no cuida a su mujer, ya la mujer pues ya no respeta a su marido y todo termina pues en separaciones o termina muchas de las veces cuando no hay temor de Dios. Las uniones de un hombre y una mujer pues se hacen feas. Lo que empieza bonito se comienza a convertir en algo feo porque vienen las agresiones, comienzan los gritos, comienzan los golpes, las ofensas, comienza la maledicencia y muchos lo sufren por cuestiones de los hijos que están procreando. Entonces, cuando se vive así, es porque no hay temor de Dios. O sea, no hay quien los someta. No hay quien les diga, ¿sabes qué? Componte. Para nosotros, los que creemos en esta palabra, voluntariamente nos sometemos a los estatutos y a los preceptos que encierra esta palabra. Por eso comenzamos leyendo donde dice, sométanse los unos a los otros en el temor a Dios. Ahí empieza. Entonces muchas de las veces las uniones, en lugar de ser uniones, pues serían desuniones, porque pues sí se juntan, pero no están unidos. O sea, cada quien vive de acuerdo
a como quiere vivir. Hay mujeres que, aunque tienen pareja, o aunque se casen, porque ahorita el casamiento lo toman como casamiento, el contrato civil, pero es un contrato. Entonces, aunque tengan su contrato, pues se siguen comportando como si estuvieran solteros y solteras. Y les da lo mismo, o sea, ya no hay respeto, ya no se respeta a la mujer, ya no se respeta el hombre. La mujer tiene relaciones con el vecino, tiene relaciones con el amigo, tiene relaciones en el trabajo, tiene relaciones por donde quiera. Ya no respeta a su marido. Y el marido, pues también, a donde pueda y a donde se preste, comienza también a tener relaciones, porque no respeta a su mujer. Y cuando se cansan, pues lo primero que piensan es en la separación. Van con la autoridad y dicen, ¿sabes qué? Pues ya no queremos vivir juntos. Se firma un papel y una vez que se firme el papel, listos. Ya están libres y ya pueden ir a buscar a otro y ya pueden ir a buscar a otro. Así se vive ahorita en el mundo. Pero dentro de este mundo hay dos mundos diferentes. El mundo a donde Dios gobierna y el mundo a donde Satanás, el Señor lo reprenda, es el que está reinando. A unos Dios los está corrigiendo, los está enseñando para que hagan las cosas bien, los está enseñando a pensar ya con pensamientos que ya no son vanos, para que aprendan a hacer las cosas bien. Entonces todo aquel que se allega a Dios, para él es esta palabra. Y como es voluntario, pues voluntariamente tiene que aprender a vivir esta palabra. ¿Por qué? Porque le está creyendo a Dios. Entonces es triste porque a veces cuando se llega a la edad adulta y no hay temor de Dios y comienza uno a fornicar, a tener relaciones sexuales con diferentes parejas, pues lo más lógico es de que puedan engendrar y puedan concebir. Entonces, pues es triste cuando se dan estas uniones o cuando se vive de esta manera sin temor de Dios, porque no está Dios allá, y comienzan a ver pues hijos de varios papás. Esa es la parte triste, que al último los perjudicados pues son los pequeñitos. ¿Por qué? Pues porque la mujer no tiene temor de Dios, no quiere ponerse en las manos de Dios, no quiere vivir, quiere vivir dándose sus gustos, sin que nadie le diga nada. Pero pues todo lo que hace trae consecuencias. Y el hombre pues también no le gusta que nadie le diga nada y también tiene hijos por todos lados, pero ninguno mantiene. Y los que al final salen perjudicados, pues son los pequeñitos. Entonces ya el matrimonio está muy desvalorizado.
Ya ahorita no quieren hacer las cosas bien o no se les enseña a hacer las cosas bien a los jóvenes, incluso hasta los adultos, porque hay muchos adultos que están en adulterio y así quieren seguir en adulterio, no quieren componer sus vidas. Mire, vamos a ver, vamos a leer, mire. Capítulo 7 de la primera carta a los Corintios. Voy a leer el verso, en el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios, voy a leer el verso 10. Esto es para nosotros los cristianos, para los que voluntariamente queremos obedecer la palabra del Señor. Dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Esto es para los que están unidos en matrimonio, para los que creemos en Dios. La ley es de Dios, Dios así lo estableció. Es normal que haya diferencias cuando uno se casa. ¿Por qué? Porque venimos de familias diferentes y muchas de las veces pues nos casamos con personas con costumbres de otros estados, de otros países, y lógicamente hay diferencias en las comidas, en los pensamientos, en la forma de querer vestir, en muchas cosas. Pero lo que nos va a unir es esta palabra, porque esta palabra está hecha para que nosotros piensemos de una misma manera y para que todos vivamos en una paz hacia entre nosotros y hacia Dios. Ahora, bueno, eso es un matrimonio. Y el Señor es el que manda y dice, bueno, si se quieren separar, pues sepárense, pero no pueden tener otro compromiso. Porque si no se hacen adúlteros. Y el adulterio, Dios lo va a juzgar. Todos aquellos que viven adulterando, pues ahorita pues están en sus gustos, pero un día pues le van a tener que rendir cuentas al Señor de lo que están haciendo. Hay quien piensa que con la muerte natural se acaba todo, pero no. El cuerpo regresa a la tierra, pero el que vive adentro, ese tiene que darle cuentas a Dios. Entonces, bueno, ese es el matrimonio que Dios instituyó. Dios los tiene que unir. Para que me puedan aplicar a mí esta palabra, Dios me tiene que unir. Yo tengo que tener conciencia de que Dios me unió. Yo voy al registro civil y voy a hacer un contrato civil, un contrato legal. Pero ¿a dónde está Dios ahí? Ahí el que me va a unir es un juez, una autoridad.
Pero dentro del pueblo tiene que haber un testimonio a donde podamos nosotros tener conciencia de que Dios nos unió. Por eso es de que hay ejemplos, por ejemplo, dice que había un señor que le hizo una fiesta de bodas a su hijo. Entonces quiere decir que en un casamiento hay toda una preparación porque va a haber una fiesta, se van a unir dos personas. Dice en el libro del Apocalipsis, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente. ¿A quién se está refiriendo? A la esposa del Cordero. Se va a unir con Cristo. Acuérdense que el Señor tomaba como ejemplos cosas que nosotros pudiéramos entender de nuestra vida cotidiana como seres humanos. Entonces, si el Señor habla de la unión de Cristo con su iglesia como un matrimonio, pues entonces quiere decir que nosotros también tenemos el día que alguien se quiera casar con su hermano, pues tienen que cumplir lo establecido por Dios. Primeramente, dice el Señor, no se unan en yugo desigual. No, tienen que tener la misma manera de pensar y de creer. O sea, los dos tienen que ser hijos de Dios. Para empezar, pues los dos tienen que ser bautizados, porque el bautizo es el que nos da vida delante de Dios. No se pueden o no se deben de unir un bautizado y uno que no es bautizado, porque se va a casar un vivo con un muerto. Entonces los dos tienen que ser bautizados para empezar. Y tiene que haber su ceremonia, tiene que haber testigos de su unión. Y acuérdense que la iglesia es a donde Dios habita, entonces quiere decir que debe de estar la iglesia presente en la unión de estas dos personas para testificar de que es una verdad. Dice la escritura, cuando menos tienen que haber 2 o 3 testigos para que conste cualquier asunto. Entonces, en la unión de un hombre y de una mujer, pues lógicamente tiene que estar los creyentes para testificar de que ya la mujer es casada y de que el hombre es casado. Pero la mujer le tiene que dar su palabra al Señor. De su boca tiene que salir que va a respetar, a sujetarse y a obedecer a su marido, que va a cuidar a sus hijos como lo establece la voluntad del Señor. Y del hombre tiene que salir de sus labios que va a aceptar a su mujer y la va a cuidar como Cristo cuida a su iglesia. Y la va a respetar. Ese es el matrimonio, donde uno pueda tener en su conciencia que le dimos
nuestra palabra al Señor, la que tenemos que cumplir. Hay muchas cosas que no están escritas o no quedaron completamente explicadas aquí en las Escrituras. Voy a leer más adelante aquí en el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios. Verso 39. Cuando la mujer queda libre, cuando enviuda, dice, verso 39, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera. Pero oigan esto, con tal que sea en el Señor. Entonces hay un casamiento en el Señor. Y hay otra cosa muy diferente que se llama registro civil, ley humana. También se tiene que cumplir, pero ya no es obligatorio. No, ahorita la ley ya no te obliga a que a fuerza tengas que ir a hacer un contrato civil para vivir con otra persona. No, ahorita ya está muy modernizado todo, ahorita ya está el concubinato. Ya la ley no es como antes. Antes te castigaban, antes había cárcel, pero ahorita ya no. Ahora tú puedes vivir con otra persona aunque no tengas un contrato civil y ya no hay ningún problema. Hasta ahí ha llegado y se ha descompuesto la unión entre un hombre y una mujer. Entonces, hay un casamiento en el Señor. Y a las viudas, o a las que ya quedaron viudas y quieren otra vez volverse a casar, pues ya vimos que no lo prohíbe la Escritura. Pero dice, tiene que ser en el Señor. Entonces hay un casamiento en el Señor. Por eso les decía yo, tiene que haber testimonio de que lo estamos haciendo en Dios. Dios nos tiene que unir, porque el Señor dijo, lo que Dios une, no lo separe el hombre. Pero en el registro civil, el que los une es un juez, y ahí seguido se unen y se desunen, se unen y se desunen. Pero aquí, cuando nosotros aceptamos a Cristo, cambia la cosa. Entonces, dice acá, los que están unidos en matrimonio, no se separen. Entonces, es a donde yo digo, cuando alguien se bautiza, vamos a seguir leyendo, ahorita les voy a seguir explicando. Vamos a seguir leyendo el verso 12. Y aquí hablamos de otras parejas que también pues están viviendo juntas. Dice, a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios.
porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Entonces aquí no les dice si se va, pues no te vuelvas a casar. No dice reconcíliate. No, no porque es un incrédulo. Aquí estamos hablando de una pareja, de un creyente con un incrédulo. Pero esta unión se da cuando las dos personas se, se juntaron antes de conocer a Cristo. Esta unión se dio antes de conocer la voluntad de Dios. Después, uno se hace creyente, cualquiera de los dos, el hombre o la mujer se hace creyente, se bautiza, pero su pareja pues es un incrédulo, no acepta. Entonces hay parejas de hermanos que en el mundo se juntaron, pero no los unió Dios, porque Dios no va a unir a un vivo y a un muerto. Por eso no le dan un mandamiento como el de matrimonios, son parejas, parejas disparejas. Entonces, uno está bautizado y ese que está bautizado va a comenzarle a compartir a sus hijos la voluntad de Dios. Les va a comenzar a hablar de Dios. Por eso dice que los hijos son santificados. O sea, porque el creyente va a comenzar a trabajar sobre los chamacos. Pero ahí no hay mandamiento de si se va el incrédulo, quédate de esa manera. No, dice, si se va, pues déjalo que se vaya. No está a su servicio. Listo, se fue, llámese hombre, llámese mujer, se fue. El hermano o la hermana se quedan solos. Entonces, hay quien dice, no se pueden volver a casar. Porque su compañero, su compañera, pues allá andan por ahí. Pues sí, pero ya lo abandonaron. Ya lo dejaron, ya se quedó solo. Voy a leer más adelante. Por aquí habla de muchos problemas. Mire, vamos a leer el verso 27. Dice la palabra del Señor. ¿Estás ligado a mujer? No dice estás casado. No, estás ligado a mujer. No procures soltarte. Está hablando de los matrimonios disparejos. O sea, tienes a una mujer, pues no la dejes. Porque ella quiere vivir contigo, no la dejes. O sea, estás ligado, estás agarrado, pero no es un matrimonio. Simplemente pues estás ligado porque en el mundo se juntaron. Y para que alguien se junte, pues tiene que estar de acuerdo de que van a vivir juntos. Entonces, si alguien está ligado a mujer, dice, no procures soltarte. Luego dice, estás libre de mujer, no procures casarte. No está diciendo que es un soltero. No está diciendo que es un viudo. No, está diciendo de un hombre que se desligó de una mujer. Y la única manera de desligarse de una mujer es de que la mujer
se vaya. No que la corra, no, que la mujer se vaya. Él ya es creyente, la mujer incrédula se fue, pues ya se desligó de la mujer. Dice, no procures desligarte, porque es lo que leímos al principio. Si la mujer quiere vivir contigo, no la abandones. Es incrédula, pero no la abandones. Pero si la mujer se va, pues que se vaya. Ahora acá dice, estás libre de mujer, o sea, ya te desligaste, se fue la mujer. Dice, no procures casarte. No lo busques. 28. Mas también, si te casas, no peques. Y si la doncella se casa, pues tampoco peca. Dice, pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo lo quisiera evitar. Entonces, aquí estamos hablando de que hay quien así está viviendo. El hombre no quiere nada con Dios, le gusta la borrachera, le gusta el adulterio, le gustan las fiestas, vive en la maledicencia. No quiere someterse a la voluntad de Dios. Aunque tiene una mujer a un lado, aunque tiene hijos, no quiere nada con Dios. Y mientras, pues ese matrimonio sigue viviendo. Entonces, cuando alguien no tiene temor de Dios, lo más lógico es de que vivan con insultos, con golpes, con gritos, entre borracheras, entre pleitos. Y es una vida muy fea. Y esa vida pues es la que están llevando los niños y niñas que procrean estas personas. ¿Por qué? Porque no quieren nada con Dios. Hay parejas que las dos partes no quieren nada con Dios. Ahorita todo el mundo piensa que cree en Dios, pero cada quien, como dicen, a su manera. Entonces no se trata de que nada que de creer en Dios a nuestra manera, se trata de creerle a Dios como Él lo estableció. Si alguien está viviendo con otra persona, pues mi consejo sería, sométase a Dios voluntariamente. Deje que Dios maneje su vida para que Él componga todo lo que se deba de componer en su unión, para que no haya gritos, ni golpes, ni insultos, ni nada de eso, para que no llegue el momento en que se tengan que separar porque ya no se aguantan y al rato pues los hijos se quedan sin padre o se quedan sin madre. Hay muchas situaciones que se están viviendo ahorita por cuestiones de que ni el hombre ni la mujer pone de su parte en cuanto a su unión. Ahorita se están formando muchas parejas y todos de acuerdo a cómo quieren vivir, pues así lo hacen, pero no toman en cuenta a Dios. Entonces hay una sola manera que está establecida y esa es la que vive o la que tiene que luchar por vivir el que se pone en las manos de Cristo. Por eso dice la Escritura que ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17, el que está en Cristo es una nueva creación.
Todo aquel que se pone en las manos de Cristo va a empezar una vida nueva. Ahí en esa vida nueva ya no hay gritería, maledicencia, ya no hay golpes, ya no hay borracheras, ya no hay nada de eso. ¿Por qué? Porque Cristo va a cambiar todo esto. Se va a formar una familia bonita. Y el día que se bautice uno y el día que se bautice el otro y los dos sean bautizados, preséntense delante de la iglesia para dar su palabra a Dios y los tomen como un matrimonio. Porque el bautizo no casa. El bautizo es perdón de pecados, es arrepentimiento. Eso es lo que hace el bautizo. Cuando alguien se bautiza es porque dice, me arrepiento de mis pecados y me quiero poner en las manos de Cristo. Eso es lo que hace el bautizo, pero no casa. Tiene que haber testimonio a donde la mujer y el hombre le dicen a Dios que están dispuestos a respetarse, a someterse por respeto a Dios, y cada quien va a cumplir la parte que le toca. La mujer va a respetar a su marido como a Cristo, y el hombre va a respetar a su mujer como Cristo cuida a su iglesia, por voluntad propia. Ahora estas parejas disparejas pues van a vivir. Como uno es creyente, pues va a esforzarse en no ofender, en no gritar, ya no va a estar en las borracheras. Estoy hablando de las parejas disparejas. Va a tratar bien al incrédulo para darle testimonio, porque a lo mejor se la gana para el Señor o se lo gana para el Señor. Ese es el trabajo de el creyente que se une a Cristo, pero pues en el mundo se juntó con una persona y esa persona pues todavía no cree en Cristo, pero él ya creyó. Entonces, no se trata de que ya soy cristiano y me busco una inconversa y voy a esperar a que ella se convierta para que nos podamos hacer un matrimonio. No. La palabra de Dios dice, no se unan en yugo desigual. Cuando alguien se bautiza, Dios te da vida, y delante de Dios tiene vida. El que no está bautizado delante de Dios está muerto. Entonces, alguien que ya está en Cristo, llámese hombre, llámese mujer, no debe de unirse con un inconverso. Ya la palabra del Señor no lo permite. Si en el mundo, antes de conocer a Cristo, se juntó con otra persona, bueno, no conocían del Señor. Y si después se hizo cristiano o se hizo cristiana, pues tiene que aguantar a la persona con la que se juntó en el mundo, con la esperanza de que un día se convierta. Pero no se trata de que los cristianos anden buscando a mujeres que no sean cristianas, o mujeres cristianas anden buscando a hombres que no sean cristianos, porque por eso Dios se enojó. Dice la Escritura en el libro del Génesis, los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres que estaban muy guapas. ¿Y qué hicieron los hijos de Dios? Tomaron mujeres de los hijos de los hombres. Estamos hablando de que unos eran de Dios y los otros no eran de Dios. ¿Y qué pasó? Dios se enojó. Y comenzaron a pasar muchas cosas feas hasta que Dios dice que se arrepintió de haber hecho al hombre
y mandó el diluvio. Entonces, ¿cómo comenzó todo esto? Pues por meterse con la persona equivocada. Entonces, ahorita en ese tiempo, pues hay quienes bautizados y anda buscando a una impía para casarse, a una inconversa. Y hay quien ya es bautizada y anda con un impío que no quiere nada con el Señor, nada más porque está muy guapo y se quiere unir a él. Entonces, esas uniones no las acepta el Señor. Ni tampoco estas. Mira, aquí vamos a hablar de otras uniones también, que también las condena el Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 6. Voy a hablar del verso 9. Dice la palabra del Señor así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces Dios puede cambiar toda vida, pero tiene que haber voluntad de nosotros. Por eso dice, ahí donde leímos, sométanse todos a la voluntad de Dios. Pero tiene que ser voluntario. Yo me hice cristiano voluntariamente. Entonces un día me dijeron, ya te lavaron el cerebro. No, nada más me lavaron el cerebro, me lavaron completito. Pero fue mi voluntad. Yo un día tuve que escoger entre seguir viviendo a como yo venía viviendo o hacer mi esfuerzo por tratar de vivir como Dios quiere que uno viva. Entonces aquí vemos que hay otras uniones. El que es afeminado y el hombre que se mete con un afeminado, o sea, que se echa con otro hombre. Entonces también es una pareja que está haciendo cosas contra la naturaleza. Imagínense a dos hombres formando una pareja. Entonces, tristemente, pues ese tipo de personas, conforme a esta palabra, no tienen parte con Dios. Tienen que arrepentirse. Tienen que dejar de pensar de esa manera y dejar que Dios componga su vida para que puedan tener también la oportunidad de que Dios haga la obra en sus vidas y un día puedan estar con nuestro Dios. Para Dios no hay imposible. Hay quien dice que es que nació ya pensando que es una mujer y ya desde que era pequeño ya era afeminado y hay
¿Quién dice que también la mujer nació pensando que era un varón y ya porque nació así ya nadie lo puede cambiar? Entonces no a la ciencia a la mejor esté limitada para cambiar ese tipo de parejas. Porque también hay parejas que así viven. Y vean nada más esto. Estamos hablando de la ley terrenal, la ley del gobierno. Dice, es que todos tienen derechos. Si el hombre quiere sentirse mujer, pues hay que respetarlo porque quiera ser mujer. Incluso ya la misma ley ya les dio facultad para que en su acta de nacimiento, si se quiere poner un nombre de mujer, ya le cambien su nombre, ya no va a tener nombre de hombre, sino de mujer. Y a la mujer también, la mujer que no se, que quiere sentirse hombre, pues también saca su acta de nacimiento con un nombre de hombre. Pero por más que le hagan, pues la naturaleza es la naturaleza. La que nació siendo mujer siempre va a ser mujer y el hombre siempre va a ser hombre. Ahora, la ley humana terrenal dice los derechos de todos. Digo, bueno, tienen razón. Si alguien quiere unirse de esa manera y vivir de esa manera, pues es su vida, es su decisión, pero nada tiene que ver con Dios. O sea, nada tiene que ver con esa palabra. ¿Por qué? Porque lo que ellos piensan y lo que ellos hacen, lo que ellos viven, es decisión de ellos. Los que quieran que Dios componga su vida, pues primeramente tienen que aceptar a Cristo. Y conforme vayan escuchando los mandamientos de esta palabra, que están en esta palabra, que fueron inspiradas por Dios, pues tienen que empezarlos a vivir, tienen que empezar a hacer su esfuerzo para que esta palabra comience a trabajar en ellos. Por eso dice, esto eran algunos, eran borrachos, eran maldicientes, estafadores. Entonces, cuando una persona vive de esa manera o es de esa manera, pues es algo feo. Pero Dios lo puede cambiar. Y si alguien piensa de que porque es afeminado así va a morir, no. Si se humilla a Dios, Dios puede cambiar su mente. Y si alguna mujer se siente hombre y se humilla a Dios, Dios también puede cambiar su mente. Para Dios no hay cosa imposible. Lo que Dios quiere es que haya arrepentimiento y que lo reconozcamos a Él como el único que puede cambiar nuestras vidas. Entonces la humanidad cada día se está corrompiendo más. Cada día se alejan más de Dios, cada día se modernizan más los movimientos de creyentes y cada día se desvaloriza más la educación de los hijos, la postura de la mujer casada, del hombre casado. Entonces, decisión de cada uno de manera personal. Esa palabra no es como lo fue la ley antigua para el pueblo de Israel, como una orden, ¿no? Ahorita Dios no
no ordena, no manda, no exige, no, es voluntario. Dice que al Señor le plació que el Evangelio se predique por fe y para fe. O sea, si tú quieres creer, es tu decisión creerlo. Al final del camino, vamos a ver el resultado de que si esto era cierto o no era cierto. Pero ahorita estamos viviendo nuestro tiempo, nuestra oportunidad. Hay quien ya estamos grandes y pues ya vivimos ya la mayor parte de nuestra vida. Ya nada más nos estamos preparando para pues mejorar lo que más se pueda mejorar y salir de este mundo. Ya cumplimos la mayor parte de como ser humano lo que tenemos que vivir. Pero los que están empezando o los que todavía están dudando de si se quieren entregar al Señor o no, hay quien no cree que esta sea la palabra de Dios. Está en su derecho. Los que nos reunimos a escuchar esta palabra es porque hemos creído. Y todos aquellos que están oyendo o que van a oír lo que estamos meditando ahorita, pues es voluntad propia. Nadie nos está obligando. Quiere que Dios cambie su vida. Las decisiones de usted. Quiere que su matrimonio Dios lo bendiga, pues haga las cosas bien. Acuérdense que el adulterio y la fornicación son dos cosas que va a juzgar Dios. Podemos vivir de esa manera. Si queremos seguir viviendo de esa manera, podemos seguirlo haciendo. Pero nuestro tiempo se va a terminar un día. Y cuando se termine nuestro tiempo, todos vamos a llegar al mismo lugar. Dice en Hebreos capítulo 9, verso 27, dice que para los hombres está establecido que mueran una sola vez y después viene un juicio para todos. Habrá quien lo crea, habrá quien no lo crea, pero pues yo he visto a muchos que no creyeron en esa palabra y ya me tocó verlos en su cajoncito, ya se murieron. Ahora ellos pues ya saben a dónde fueron a parar. Pero como nunca se entregaron a Cristo, pues imagínense a dónde pudieran estar. Y hay quienes se pusieron en las manos del Señor, lucharon, vivieron el Evangelio y ya se fueron. También Dios sabe dónde pudieran estar. Entonces la invitación sigue vigente para los que quieran seguir meditando con nosotros en esta palabra. El próximo en vivo es para el día lunes a la misma hora, si el Señor Jesús no dispone otra cosa. Si ven todo esto muy sencillito, hermanos, hermanas, no ven como en otros lugares adornos y
flores y muchas cosas y así. Imagínense ustedes cómo predicó el Señor. A él no le prepararon un lugar así adornado con muchas cosas para que él estuviera ahí predicando. Nunca buscó un escenario para predicar el Evangelio. Lo importante de acá no es el escenario, ni los adornos, ni cosas como esas. Aquí lo importante para nosotros es lo que nosotros meditamos de esta palabra. Entonces, pues les sigo invitando para el próximo lunes a todo aquel que quiera seguir meditando con nosotros en esta palabra y al que quiera compartir su opinión, con mucho gusto la vamos a recibir. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga a los que tienen un compañero, una compañera y todavía no saben cómo está su situación delante del Señor. Que Dios los bendiga. Dios bendiga a sus hijos. Dios bendiga sus labores. Que todo lo que emprendan sea de grande bendición para ustedes. Que no falte el alimento en sus mesas. Que no falte la sanidad en sus cuerpos, en sus familias, en sus hijos. Que la bendición de Dios esté con todos sus seres queridos. Que Dios los bendiga y si el Señor no dispone otra cosa, nos vemos aquí el próximo lunes, Dios mediante.